Muy buenas, chicos. El día de hoy vamos a explicar los modos de extinguir las obligaciones. Vamos a mirar uno a uno, pero inicialmente pues vamos a establecer que las obligaciones se extinguen por cualquier acto jurídico que es reconocido como válido para dar fin a una relación obligacional, cuando precisamente cesa la relación que ligaba a los sujetos, que como ya sabemos son el acreedor y el deudor. Las obligaciones se pueden extinguir de la siguiente manera. Tenemos mutuo disenso, solución o pago efectivo, novación, remisión, compensación, confusión, pérdida de la cosa debida, nulidad y prescripción y rescisión del contrato, y además también la prescripción. Iniciemos explicando el mutuo disenso. Realmente es muy sencillo. Es un acuerdo, es una convención entre las partes del mismo contrato interesadas para ponerle fin a un negocio que no se ha ejecutado, que no ha nacido. Recuerdan los precontratos que ya se habían explicado, ¿cierto? Entonces, María y yo acordamos en que dentro de un mes íbamos a hacer un contrato de arrendamiento. Faltando unos días antes, yo le digo: María, no te puedo arrendar el apartamento. Y ella me dice: no, yo tampoco quiero arrendarlo. Entonces, definitivamente acabamos el contrato antes incluso de haber iniciado. Eso es el mutuo disenso. Se pone fin a un negocio que se pensaba que se iba a realizar, pero que al fin se decidió entre las partes que no se hiciera. Ese es el mutuo disenso. Tenemos ejemplo. Realizamos una promesa de compraventa de mi casa, dice esta señora, pero ya no quiero venderla. El caballero comprador dice: yo tampoco puedo comprarla. Apliquemos el mutuo disenso. En este caso se extinguen las obligaciones para el que promete vender, pero además de eso también para el que promete comprar. Segundo, forma de extinguir una obligación, y es el más común, el pago. También se le llama solución o pago efectivo. Esto no es otra cosa que ejecutar o entregar o no hacer lo que estábamos obligados, ¿cierto? A entregar lo que estábamos obligados, a hacer lo que estábamos obligados o a no hacer lo que teníamos prohibido. Se llama en la presentación de lo que se debe. Está amparada del artículo 1626 del Código Civil. Vamos a mirar las modalidades de pago, que son muy especiales. Tenemos en primera medida el pago por consignación, posteriormente pago mediante acción ejecutiva, pago por cesión de bienes, pago con prelación de créditos. Vamos a ver uno a uno. Pago por consignación. Este es el depósito de la cosa que se debe cuando el acreedor se niega a recibir el pago o cuando no sabemos dónde encontrar a ese acreedor. ¿Cuándo se puede dar? Por ejemplo, yo le debo 10 millones de pesos a una persona y él no me quiere recibir el dinero. ¿Para qué? Para seguir generando de pronto intereses. ¿Yo qué hago? Hago un proceso de pago por consignación ante un juez, y ese juez me va a dar un número de cuenta donde yo voy a consignar ese dinero. Cuando esa persona quiera venir a mí de pronto a ponerme pereque, a embargarme, porque yo no he cumplido con la obligación, ya yo he pagado por el proceso de consignación. Tengo otro ejemplo. Normalmente hay algunas personas que hipotecan la casa pues a los bancos, es lo más, de pronto lo más común, pero las hipotecas también se dan entre personas naturales. Imagínese una persona que hipoteque su casa ante una persona natural y luego no encuentra a esa persona para pagarle. ¿Qué puede hacer? Puede acudir ante un juez, pagar la obligación por consignación en la medida tal que cuando esa persona aparezca o sus herederos, si de pronto murió, ya usted haya pagado, extinguido esa obligación y no
tenga problemas como el embargo de sus bienes. Es una buena manera para extinguir la obligación. También tenemos pago mediante acción ejecutiva. ¿Cuándo se da este pago? Cuando el acreedor, en vista del incumplimiento del deudor, acude ante un juez y este juez obliga mediante el embargo y secuestro de los bienes a ese deudor a pagar. Entonces ese es el pago mediante la acción ejecutiva. Se da el cumplimiento del acreedor, pero porque el juez en este caso interviene por un proceso ejecutivo que ha iniciado el acreedor. Pago por cesión de bienes. Esto se da cuando se cede un bien de manera voluntaria por las dos partes, tanto el acreedor como el deudor. Cuando de pronto el deudor no tiene cómo cancelar una obligación, pero tiene un bien, puede entregar ese bien para extinguir la obligación. Ejemplo, yo le debo 200.000 pesos a María, pero yo no tengo plata. Y le digo, te entrego mi celular por los 200.000 pesos que te debo. En este caso, la otra persona lo acepta y en este caso estoy pagando, pero por cesión de los bienes. Pago con prelación de créditos. Este pago con prelación de créditos se da cuando una persona es deudora y tiene varios acreedores y de pronto el bien o los bienes que tiene no son suficientes para materializar la extinción de la obligación. Ejemplo, María le debe a Juan 1.000.000 de pesos por un préstamo. Le debe a José 1.000.000 de pesos porque le hipotecó su casa, ¿cierto? Le debe al Estado impuestos. Esa persona le debe a varias personas. Es deudor de varias personas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? En primera medida hay que ver la prelación, cuál es el crédito que más importa. El Estado es el primero que se va a cobrar. Si usted debe impuestos sobre ese bien, específicamente sobre ese bien, pues el Estado cobra de primero. Luego vendría el pago del valor de la hipoteca, ¿cierto? Que es un derecho real. Y posteriormente, si queda, le pagan a la otra persona que realizó un crédito o un préstamo con ese deudor. Novación. La novación es la sustitución de una obligación por otra. Se extingue una novación porque se sustituye con otra obligación. Requisitos para la novación, que haya animus novandi. ¿Qué significa animus novandi? Que por parte y parte, tanto de acreedor y deudor, exista la voluntad de hacer la novación. Que las dos obligaciones sean válidas, que ninguna tengan objetos ilícitos. Y lógicamente el cambio de la prestación. Existen tres formas de novación. Vamos a mirar la primera. La primera dice que la novación puede efectuarse sustituyendo una nueva obligación a otra, sin que intervengan ya sea ni un nuevo acreedor ni un nuevo deudor. ¿Cómo así? Resulta que yo debo esta casa verde que está aquí, ¿cierto? Pero por alguna razón ya yo no te la quiero entregar, yo te puedo entregar esta rosada. Ojo que no te estoy pagando inmediatamente, sino que en el contrato de novación cambiamos y ya yo no te estoy debiendo la casa verde, sino que te estoy debiendo la casa rosada. Entendiendo que son dos casas distintas, ¿cierto? No es que la pinte. Voy a poner otro ejemplo. Yo le debo a una persona una moto y no le puedo pagar con la moto y nos ponemos de acuerdo para pagarle con 5 computadores. Entonces, esa persona acepta que ya yo no le deba la moto, sino que le deba 5 computadores. Eso es novación en cuanto a la sustitución de la obligación. Se sustituye una obligación
por otra. Ojo, extinguiendo la primera. Por eso es que se habla de extinción de las obligaciones, porque la primera obligación se extingue. Aquí en el ejemplo de la casa, si yo te debía la casa verde y nos pusimos de acuerdo para ahora te deba la casa rosada, en este caso específico la primera obligación, que es la casa verde, se extingue y nace una nueva obligación con otra casa distinta, que en el ejemplo que colocamos es rosada. Pero también se puede dar la novación sustituyendo como tal un acreedor, como así, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarando en consecuencia libre de la obligación primitiva al primer acreedor. En este caso, chicos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado mucho de la venta de cartera, ¿sí? En este caso, les voy a poner un ejemplo muy común. Yo le debo al banco X, le debo 100 millones de pesos y el banco Y me dice, no se preocupe, yo le pago al banco X y ahora usted me debe a mí. En este caso, yo sustituyo no la obligación como tal, sino al acreedor. Ya no le debo como tal al banco X, sino al banco Y. Se sustituye el acreedor. Esta es una nueva forma o una forma de innovación. De tal manera que ya yo no le debo al primer banco, se extingue esta obligación. Y ahora a quien le debo es ese nuevo banco que pagó la obligación. Ojo con esto, no fue que el banco Y me prestó la plata y yo vine y le pagué al banco X, no. En este caso, le debo al banco X, el banco Y, él mismo hace todas las vueltas para pagarle a ese banco y ya yo no le voy a dar o no le voy a deber al primer banco, sino al segundo banco. ¿Listo? Vamos a continuar la tercera. La tercera se sustituye el deudor. ¿Cómo así? Resulta que mi mamá tiene una obligación con el señor Pedro. Y mi mamá siempre se altera por esa obligación o esa deuda que ella tiene, perdón. Entonces yo hablo con el señor Pedro y le digo, mire, yo me voy a hacer responsable de la deuda de mi mamá. De tal manera que la letra de cambio que ella le tiene firmada, la vamos a romper, la vamos a eliminar y yo le voy a firmar una nueva letra de cambio, donde ahora la deudora por esa obligación voy a ser yo. Se extingue la obligación, ya mi mamá no le va a deber a nadie. Ahora la que va a deber soy yo. En este caso hay una sustitución de deudor. Remisión. La remisión es muy sencilla. La remisión es la condonación de la deuda, ¿cierto? La renuncia del acreedor a exigir su cumplimiento. En este caso, el ejemplo principal, por ejemplo, es muy común, es el del ICETEX. Cuando usted hace un préstamo el ICETEX, en algunos momentos a algunas personas le dicen, no se preocupe, usted no tiene que pagar porque yo le perdoné, le condoné la obligación. Ese es un ejemplo muy clásico de la remisión o condonación. Aquí tenemos una preguntita. Una señora le dice a alguien, ¿puedes condonarme la deuda que tengo con tu esposa? Miremos la respuesta. Lógicamente, no. La remisión o condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. ¿Cómo así? Yo no puedo perdonar una deuda en la que yo no soy el acreedor. La persona que puede hacer la remisión o la condonación siempre va a ser el acreedor. Tenemos otra que es la compensación. La compensación se da cuando dos personas son entre sí deudoras y acreedoras, es decir, tú me debes y yo también te debo. Aquí podemos aplicar la compensación y se extingue la obligación. Pero esta compensación tiene unos requisitos. Primero veamos el ejemplo. Me debes 10 millones de pesos en mercancía. Yo te debo 10 millones en mercancía.
Entonces, saldemos las deudas mutuamente. Aquí se aplica la compensación. Miremos los requisitos. En primer lugar, que ambas deudas sean actualmente exigibles, que no estén sometidas a un plazo y que todavía ese plazo de pronto no se haya dado. Por ejemplo, yo te debo 200.000 pesos y tú me debes 200.000, pero yo quedé en pagártela dentro de 3 años y tú ya tenías que pagármela hace 6 meses. Aquí no aplicaría la compensación porque todavía una de las deudas no es actualmente exigible. Otra, que ambas deudas sean líquidas. ¿Qué quiere decir? Que ambas deudas hayan sido liquidadas, es decir, se haya sacado la cuenta tanto con los intereses corrientes, moratorios y lógicamente el capital. Que ambas sean de cosas fungibles o indeterminadas de igual género. Y aquí está pregunta de parcial. Que ambas sean de cosas fungibles o indeterminadas de igual género. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me debes un caballo que vale 1.000.000 y yo te debo un burro que vale 1.000.000, no se puede aplicar la compensación. Ambas cosas deben ser fungibles y del mismo género. Que si yo te debo 100.000, tú me debas 100.000, apliquemos la compensación. Que si yo te debo un caballo, tú me debes un caballo, apliquemos la compensación. Pero si yo te debo un burro y tú me debes un caballo, no puede operar la compensación, incluso aunque ambos bienes cuesten o tengan el mismo valor. Confusión. Este modo de extinguir las obligaciones se trata de que en la misma persona esté la calidad de deudor y de acreedor. Es decir, yo misma me debo dinero. Yo me debo dinero a mí misma. Yo no puedo ir ante un juez y demandarme porque tengo una letra firmada por Darly Velázquez porque me debo 2 millones de pesos, ¿cierto? Ahí cuando la misma persona deudora y acreedora se da la confusión y se extingue la obligación. Miremos este ejemplo. María es la dueña de una tienda y saca los productos que necesita de esta misma, anotándolos en un listado de crédito para llevar un orden. Al momento de realizar los cobros encuentra que ella se debe 450.000 pesos. Aquí se da la confusión y se extingue la obligación. Otro ejemplo de este mismo. Juan le prestó a su padre Luis 5 millones de pesos. Al momento de morir el señor Luis, Juan se constituye en el único heredero. Juan, en este caso, es dueño de los bienes de su padre. Aquí surge una pregunta. ¿Quién debe pagarle la deuda al señor Luis? Él debería cobrarle a su padre, ¿cierto? Y al ser heredero, se convierte tanto en deudor como acreedor. ¿Por qué? Porque él debe pagar las deudas de su padre al ser heredero, pero al mismo tiempo debe cobrar los créditos de su padre al ser heredero. En esta pregunta la respuesta es, ¿quién debe pagarlo? El heredero. Es decir, él mismo se debe 5 millones de pesos. Aquí aplica la confusión y se extingue la obligación. Tenemos también la nulidad como modo de extinguir la obligación y tenemos que en todo acto que falte uno de los requisitos de la ley, como capacidad, consentimiento excepto de vicio, causa ilícita, objeto ilícito, sería nulo. Por lo tanto, se extinguen las obligaciones derivadas de este mismo contrato. Ejemplo, si yo le debo a alguien 2 bultos de cocaína, como el objeto es ilícito, ese contrato tiene una nulidad. Por lo tanto, se extinguen las obligaciones derivadas de este mismo contrato. Por último, tenemos la prescripción. Pero ojo porque hay dos tipos de prescripción. Una adquisitiva de dominio y una prescripción adquisitiva y una prescripción extintiva. Aquí hablamos de la prescripción extintiva.
¿Cuándo se da esta prescripción extintiva? Cuando se da un tiempo estipulado para ejercer una acción o un derecho y resulta que pasa el tiempo y no se ejerce. Por ejemplo, yo firmé una letra de cambio donde tenía que pagar en el 2020 una obligación. La fecha de exigencia de la obligación es el 10 de enero del 2020. Al pasar 3 años, la acción prescribe. Por tal razón, se extingue la obligación. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.